En esta lección 29, el tema, hermano, es el rechazo, que lo vamos a estudiar en el contexto de la familia. Y miren, hermanos, esto del rechazo es una cosa terrible. Tienen que ver allí la fuerza del enemigo en esto del rechazo. Posiblemente usted haya sido una hija o un hijo que sufrió del rechazo directo de su padre o de su madre. Y usted nunca entendió por qué usted no cabía en el corazón de su papá y de su mamá. Puede que sea también usted una persona de que le haya expresado ese rechazo y ese menosprecio a sus hijos de una o de otra manera, de tal manera que los hijos quedaron completamente afectados. Y quiero decirles de que esto del rechazo, hermanos, desemboca siempre, hermanos, en algo espiritual maligno. ¿Cuántos no son los casos que se han atendido, hermano, en liberación con respecto a jóvenes, a señoritas, inclusive a adultos, que no pueden después de 40 años olvidar la forma como fueron rechazados por sus padres? Hemos tenido a jóvenes que han querido suicidarse porque no encontraron cabida en el corazón de un padre o de una madre, porque pudieron percibir que no cabían en ese corazón por A o B razones, o a veces ellos no entendieron nunca. Por eso traigo este tema, hermanos, porque tiene que ver mucho con las fuerzas demoníacas y cómo tenemos que tener cuidado de estas cosas. En la próxima oportunidad que tengamos de reunirnos acá los días lunes, vamos a orar, hermanos, por las personas que han sufrido de ese rechazo, hablando, hermanos, del contexto en la familia. Pero me quiero referir, hermanos, a ese rechazo entre padre y madre e hijos. Los padres contra los hijos. Los padres menospreciando a sus hijos, rechazando a sus hijos. Hermanos, esto es terrible. Entonces, la verdad central de nuestro estudio es la siguiente, que dependiendo de la manera como yo haya sido rechazado, hermano, de la manera como yo haya sido rechazado, de esa manera, hermanos, exactamente de esa manera, ese enemigo va a traer influencias malignas a la vida, pero dependiendo de la manera como usted ha sido rechazado. Han habido padres, madres de familia, más que todo madres de familia, que han abandonado a sus hijos en medio de un zacatal, en medio de la hierba de un parque, por ejemplo, y han abandonado allá a sus hijos. Y esas criaturas siendo comidas por las hormigas. De tal manera, hermanos, de que esos hijos no pueden, hermanos, desarrollarse normalmente. Ese rechazo es tal, hermanos, que les afecta en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. No pueden ser esos hijos normales. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros con esto del rechazo? Así que esta es la verdad central. Pero hermanos, si el padre o la madre a usted le rechazó, no se ha terminado la vida allí, hermanos. ¿Qué dice el texto que vamos a memorizar? El Salmo 27:10, ¿qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me rechazasen, con todo el Señor a mí me va a recoger y me va a proteger el Señor. Así que, hermanos, vamos a hablar de ese rechazo entre padres e hijos, madres e hijas o hijos. Este rechazo, hermanos, no es otra cosa que la falta de amor. La gran enfermedad de nuestro tiempo, hermanos, es la falta de amor.
En este mundo, hermanos, no existe mucho amor. Sorprendentemente, no existe mucho amor, hermanos, en los hogares. Pareciera, hermanos, que sí, que existe amor, pero la verdad, hermanos, de que no hay amor. Por lo tanto, el rechazo, hermanos, es ese menosprecio que un padre o una madre le demuestra a su hijo, ya sea de una manera disimulada o ya sea de una manera descarada, pero se lo demuestra de esa manera. No es sorpresa alguna de que en este mundo en el cual vivimos, la gente allá afuera, hermanos, se muestra contra otra persona una terrible hostilidad, agresividad, rechazo. Se dan ofensas, se dan desprecios enormes. Pero qué dañino, hermano, es ya dentro del hogar que un padre le esté demostrando rechazo a su hijo o a su hija. Y aún, hermanos, cuando el hijo o la hija no le da motivo alguno a su padre y a su madre para que lo rechace, aún así el rechazo, hermanos, se da. Quizás hubo un tiempo cuando el hijo o la hija comenzaron a pensar de que el hogar sería un pedazo de cielo, sería algo lindo que disfrutar. Pero con el transcurso del tiempo se dieron cuenta, hermanos, de que no era así. Se dieron cuenta de que ese hogar era semejante a un pedazo de infierno. Y hay jóvenes, hermanos, que han querido salir de ese lugar. A los 14, a los 16 años, jovencitas que se dejan embarazar para salir, hermano, de ese infierno en el cual se encuentran ellos. Ahora, ¿qué nos dice, hermanos, si estamos hablando del amor? ¿Qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 16, que es el versículo más común de la Sagrada Escritura? Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí este versículo, hermanos, en este versículo, el amor, hermanos, del cual está hablando aquí este versículo, no solo es expresado en palabras. El amor, hermanos, no es solamente palabras, no es solamente yo te amo. El amor no es un sentimiento, lo es, hermano, pero no es solamente un sentimiento. El amor, hermanos, es acción. El amor se demuestra, hermanos, con las acciones. Entonces, el Padre, fíjense bien en ese versículo de Juan 3:16, no solamente dijo, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente fue eso, yo te amo, de boca nada más, sino que dice que lo demostró. ¿De qué manera lo demostró ahí en Juan 3:16? Que ha dado a su Hijo Jesucristo. Yo te amo y por tanto te amo tanto, con amor eterno te amo, que yo doy mi vida en la cruz del Calvario por ti. Entonces, hermanos, el amor es acción. Digo esto, hermanos, porque el padre o la madre le puede decir a su hijo o a su hija, hija o hijo, yo te amo, pero su corazón está a 1 kilómetro de distancia de ese hijo. Y fíjese que esa distancia de corazones, el Señor ya la había advertido en su relación con los fariseos. En Mateo capítulo 15, versículo 8, el Señor le decía a los fariseos, este pueblo de labios me honra, de labios me honra, de labios dicen cosas, pero su corazón está muy, pero muy lejos de mí. Entonces hay padres de familia, hermano y hermana, que si alguna aproximación, si alguna cercanía efectúan hacia su hijo, solamente, hermano, es para reclamar, para regañar, para señalar, para poder, hermano, condenar, para juzgar, para herir, para mostrar, hermano, descontento y demostrarle desprecio de una o de otra manera a su hijo. Cuando esto, hermano, está aconteciendo, hablando de esta conducta de los padres,
Podemos decir, hermanos, de que esa conducta de los padres la podemos entender, hermanos, a la luz de que en ese padre de familia, hermano, hay un espíritu de rechazo para con su hijo, que al principio no era un problema espiritual, pero que ahora, hermano, ese rechazo es un espíritu que está en el corazón de un padre o de una madre con respecto a su hijo. Los hijos, hermanos, pueden percibir. Ellos pueden darse cuenta de que ellos no encuentran cabida en el corazón de un padre o de una madre. Ellos saben perfectamente de que los padres no los aman. Ellos saben perfectamente de que ese corazón está bien, pero bien lejos de cada uno de ellos, y se dan cuenta de ese menosprecio. Entonces ese hijo, hermano, es víctima de ese espíritu de rechazo, hermano, que hay en ese padre o esa madre. Es en esta circunstancia, hermanos, cuando el padre le demuestra rechazo a su hijo, no vaya a creer de que ese hijo va a ser un hijo normal. Ese hijo, como lo voy a mencionar un poco más adelante, ese hijo va a ser también objeto de un rechazo. De tal manera que cuando ese hijo crece, el problema lo tiene todavía allí. Siente la animosidad contra sus padres, siente la agresividad, siente la ira. Pero dice ese hijo o esa hija, pero si la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, yo quiero ser bendecido por el Señor. Yo quiero seguir la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, pero es que es aquello que yo estoy sintiendo allá adentro en mi corazón contra mi padre y contra mi madre. Hermanos, qué terrible. Y esos muchachos, hermanos, verdaderamente sufren enormemente. Un hijo rechazado, hermanos, es un hijo que es un hijo triste, un hijo aislado, un hijo, hermanos, que a lo mejor quisiera desaparecer de ese mundo. Si no cabe en el corazón de un padre o de una madre, si no cabe en ese mundo, ¿a dónde va a caber? Pues, dice él, ¿verdad? Será allá afuera. Y él duda de eso. Entonces, hermanos, en primer lugar, ¿qué es rechazo? Vamos a definir qué es rechazo. Es, hermano, ese desprecio que un padre, hermano, o una madre siente por su hijo o por su hija. Aún, hermanos, cuando ese hijo o esa hija todavía está en el vientre de su madre. Vean, hermanos, de que el rechazo puede llegar aún, hermanos, en ese periodo, hermanos, de gestación de ese jovencito. Ya se lo voy a demostrar en la Sagrada Escritura. Entonces el rechazo es ese menosprecio, ¿verdad?, que el padre o la madre siente con respecto a su hijo cuando ese hijo está en el vientre de la madre, o que ese hijo ya nació, hermano, pero ese padre se resiste, hermano, a amarlo. Se resiste a amarlo. No lo quiere a su lado de ninguna manera y lo aparta, hermano, de una manera disimulada o de una manera descarada. ¿Y por qué lo aparta? Lo aparta por varias razones. En primer lugar, porque la señora no era tiempo de que estuviera o saliera con ese embarazo. No era un hijo deseado, aunque han existido madres que han salido embarazadas y aunque no era un hijo o una hija deseada, han amado a sus hijos, ¿verdad?, el producto de su vientre, y los hijos se han desarrollado normalmente. Pero, hermanos, hay razones por las cuales se da este rechazo de padre y madre hacia los hijos. Uno de ellos es que el hijo no es deseado. Otra razón es quizás por el coeficiente intelectual de los niños. Otra razón es por razones, hermanos, posiblemente de género. Yo no quería hembra, yo quería varón. Otra razón puede ser, hermanos, que los hijos son estorbo. Ahora que yo estoy en esta condición tan importante, ahora vienen estos hijos.
y empiezan a rechazarlos y a veces, hermano, por el color de la piel también. Entonces, esos hijos, hermanos, no llegan a formar parte de los planes futuros que el padre tiene. No, ese hijo o esa hija está excluido y no llega a formar parte de la vida emocional ni de la vida sentimental de un padre. Hermano, qué cuadro más terrible esto que pasa entre padres e hijos. Entonces, quizás los padres no lo saben, pero hermanos, el rechazo es un golpe cruel para un hijo o para una hija, pero verdaderamente cruel. Y las huellas se comienzan a ver, hermanos, después de un corto tiempo, se comienzan a ver las huellas de ese rechazo que el padre o la madre hizo para con su hijo. En segundo lugar, hermanos, veamos el rechazo, ya que hemos definido el rechazo, veamos el rechazo y los demonios, que ese es el punto, hermanos, que yo quiero tocar con ustedes. El rechazo y los demonios. Cuando un hijo es rechazado por su padre o por su madre, hermanos, este hijo experimenta ira, experimenta una gran agresividad. Su autoestima se va para los suelos. Ese hijo de igual manera, hermanos, siente un dolor profundo en el alma porque no cabe en el corazón de su padre o de su madre. Y no solamente eso, sino que siente odio, siente amargura. Hermanos, son abordados por un espíritu de suicidio. A veces, hermanos, depresión, aislamientos, complejos de inferioridad. Y cuando usted, padre de familia, esté viendo eso en su hijo o hija, usted puede decirle: bienvenida, hija o hijo, al mundo de la guerra con los demonios. Terrible, hermano. Vean a qué un padre lanza a su hijo. Así que, hermanos, sucede que cuando un hijo, hermanos, es rechazado, o que siendo ese hijo rechazado, entra ese hijo en liberación, fíjese que normalmente lo que hemos notado, hermanos, es de que ese hijo comienza a gritar de una manera desgarradora. Pero es un dolor, hermanos, que proviene, hermano, de las entrañas de ese joven o de esa señorita. Hay un dolor profundo, precisamente, hermano, por el abandono, precisamente, hermano, por el espíritu de rechazo. Y hay momentos cuando ese hijo no puede de alguna manera pronunciar, hermanos, palabras de perdón para su padre, porque no es que no quiera, sino que no puede, hermanos. Su interior es un interior que está hecho nudo. Esto que les estoy diciendo, que a veces se manifiestan con gritos, hermanos, desaforados, con alaridos, hermanos. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 26. Si usted ve ahí la Sagrada Escritura, en Marcos capítulo 1, versículo 26, vean cómo salían los demonios, hermanos, de esas vidas. Dice ahí la palabra del Señor: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea que de esa manera, hermano, a veces salen los espíritus inmundos, ¿verdad? Clamando a gran voz. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo, hermano, demuestra un padre o una madre de familia, cómo demuestra el rechazo para con sus hijos? Lo hace, hermano, de una manera verbal. Lo que conocemos nosotros como el abuso verbal. Así lo conocemos, el abuso verbal. Cuando el padre trata a su hijo con palabras vulgares. Cuando el padre, hermanos, le dice a su hijo: mira, sinvergüenza, busca trabajo. Cuando un padre, hermano, no solamente le dice eso, sino que le dice: eres un inútil, no servís para nada. Yo creo que un perro es más inteligente que tú. Hermano, usted está destruyendo, hermanos, la vida de ese muchacho.
Puede que hayan madres de familia que le hayan dicho a su hija, maldita, o yo no sé por qué no te aborté cuando estabas en mi vientre. Son palabras, hermanos, que salen de la boca de una madre. Entonces, hermanos, a veces los padres creen que con estas expresiones que le dan a sus hijos, los van a hacer reaccionar para ponerlos a ellos en el camino correcto. Pero hermanos, no va a ser así. Lo que los padres están haciendo con esas palabras y las madres también es que están trayendo muerte, hermano, a los muchachos. Están trayendo muerte. ¿Qué dice Proverbios capítulo 18, versículo 21? Dice ahí la palabra del Señor: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que si una lengua, ya sea materna o paterna, se desata contra su hijo de esa manera, hermanos, esa madre o ese padre, hermano, está llevando muerte a ese muchacho. Realmente, hermanos, el sufrimiento que tienen estos jóvenes es terrible. Pero ¿de qué otra manera, hermanos, además de lo verbal, cómo lo expresa ese rechazo el padre o la madre? A través, hermano, del abuso físico. A través del abuso físico han habido padres de familia que desatan su ira contra los muchachos con puñetazos, con empujones o con puntapiés. Han habido madres que le han volteado la mejilla a su hija con un chancletazo, hermanos, creyendo que así las van a hacer reaccionar o que cambien de camino, pero hermanos, no es así la situación. Y entonces va a crearse ira, odio, amargura, agresividad, y luego, hermano, ese joven, esa señorita empieza a abrirse y un demonio empieza, hermano, a salir o a entrar a su propia vida. Porque a mí me lo han dicho. Me han dicho, yo quisiera, pastor, me dice, que mi padre cuando sale de la casa, que ya no regrese, que le pase algo en el camino. Porque él quiere paz ahí en el hogar. El logro está ahí. Terrible, hermanos, qué terrible es esta situación, ¿verdad? Pero no solamente se demuestra con el abuso físico, sino que han habido señoritas que han sido abusadas sexualmente. Han habido señoritas e hijas que han sido acariciadas, hermanos, por sus propios padres, hermanos, de una manera maliciosa, o las han violado. Puede imaginarse ese cuadro tan terrible de esas señoritas. También, hermano, existe el abuso psicológico. Y a mí me gustaría que usted escuche lo que un periódico de España llamado El País dice en cuanto al abuso psicológico. Dice que el maltrato emocional y psicológico infantil es el que anula la personalidad del niño y le lleva a sentirse despreciado, acusado e ignorado. Ahora, quisiera, hermanos, explicarles esta situación del rechazo que afecta, hermanos, a un bebé en el vientre. Vea qué interesante esto que está aquí en la Sagrada Escritura. Y al hablar, hermanos, de cómo el rechazo afecta a los niños cuando están en el vientre de una madre, nos vamos, hermanos, como referencia a la historia de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Fíjense qué interesante lo que está aquí en la Sagrada Escritura. Es la historia de María y su prima Elizabeth, que es muy instructiva con respecto al tema que estamos viendo acá. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, oiga, fíjate que Juan el Bautista tenía 6 meses de desarrollo en el vientre de su madre cuando oyó esas palabras. Y dice, y la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo a la edad de 6 meses en el vientre, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura saltó de alegría a los 6 meses, hermano. A los 6 meses. Entonces, con ese saludo, hermanos, con ese saludo el bebé pudo experimentar 3 impactos. ¿Cuáles son los 3 impactos que usted lee ahí en la Sagrada Escritura? El primer impacto, hermano, es el que está en el versículo 41, es el impacto físico. Dice la palabra que la criatura saltó a la salutación de la Virgen María. Hermanos, nos quitamos el sombrero ante ella, ¿verdad? Puede imaginarse que solamente con la salutación, hermano, qué llenura del Espíritu Santo tenía María, hermanos. Por eso el Señor la seleccionó, era una mujer piadosísima. Entonces, dice ahí el versículo 41 que hubo un impacto físico en Juan el Bautista a la edad de los 6 meses, ahí en el vientre. O sea, saltó. En el versículo 41 hubo un impacto espiritual. ¿Cuál fue el impacto espiritual? Fue lleno del Espíritu Santo. Y hubo un impacto emocional en el versículo 44. ¿Qué significa eso? Que la criatura se llenó de alegría, hermano. Se llenó de alegría. Pareciera, hermano, de que los bebés que están en formación están conscientes de lo que pasa, hermano, en el exterior. Y que esas criaturas pueden ser afectadas, hermanos, de una o de otra manera. Esto comprueba, hermano, de que los bebés en el vientre pueden ser afectados. Imagínense que María, llena del Espíritu de Dios, saludó a Elizabeth y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Pero pongámoslo al revés, hermanos. Viene un hombre, hermanos, ebrio. Su señora está embarazada. Él está muy irritado por el embarazo. Y le dice a su señora: mirá, ¿y por qué no abortás a ese cipote? ¿Por qué no haces algo? No lo queremos aquí en la casa. Este muchacho viene para destruirnos los planes que tenemos. Y empieza, hermanos. Miren, ese jovencito, hermanos, que está ahí en el vientre, va a tener graves problemas. Qué terrible, hermano. Vino una mujer, estoy hablando de unos 20 años, que no quería a su bebé. No lo quería. Y ella no hallaba cómo abortarlo. No hallaba a dónde ir o cómo hacer, no tenía el dinero para hacerlo. Ella utilizó, hermanos, un gancho de ropa para provocarse el aborto. Y no lo logró. La criatura nació. Y vino con su hijo de 9 años. Y me dijo: hermano Héctor, fíjese que mi hijo siempre, todos los días, a las 9 de la noche, se está agarrando su cabecita y la está estrellando contra la pared. Y si yo no lo detengo, ese muchacho puede matarse. Ayúdeme, hermano Héctor. Hermanos, qué terrible. Vean que debido al rechazo el intento de aborto, hermanos, la manera como afectó a este muchacho, hermano, golpeándose contra la pared a la edad de los 9 años. ¿Qué no sería, hermanos, a la edad de los 15, 17 años? Posiblemente un candidato, hermano, a ser quizás un esquizofrénico o un bipolar o qué sé yo, hermanos. Así que, ¿qué conciencia, hermano, es la que nosotros tenemos que tener, verdad? En cuanto a los hijos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser sabios. Cuidado con lo que sale, hermano, de
de nuestra boca, porque normalmente lo que sale de nuestra boca, que es dañino y perjudicial, no va a cambiar la conducta de los muchachos de ninguna manera. Por lo tanto, hermanos, este rechazo es terrible. Y si hay hermanas y hermanos que han sufrido de este rechazo, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Había un hermano que tenía 60 años de edad que llegó a la oficina y me dijo este hermano, me dice, yo no puedo olvidar las palabras que mi padre me dijo cuando yo tenía 10 años de edad. Y cuando él me estaba contando eso, hermano, a los 60 años, vea bien, ya habían transcurrido 50 años, ese padre estaba llorando, hermano, desconsoladamente, diciéndome, mi padre me dijo esto y esto y esto. No lo podía perdonar. No lo podía perdonar. Lo envenenó completamente, hermanos. Me acaban de contar de un caso también de otro hombre, hermanos, que de igual manera las palabras de ese padre o de esa madre fueron tan penetrantes, hermanos, que los dejaron enfermos interiormente. Pero esa enfermedad, quiero decirles que es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad espiritual. Y a esto, hermanas y hermanos, tenemos que hacerle frente. Amén. Tenemos que hacerle frente. Un día de estos tenemos que hacerle frente. Entonces, dentro de 2 lunes, vamos a estar orando, hermanos, por 3 cosas. Número 1, por el espíritu de falta de perdón. Vamos a orar por el espíritu de amargura en los creyentes y vamos a orar por el espíritu de rechazo. ¿Por qué ataco yo a mi hijo tanto? Su problema es espiritual. El hijo, ¿por qué me siento así? Quisiera triturarlos a ellos. Espíritu de rechazo, hermano. Por lo tanto, tenemos que ser liberados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones, hermanos, que ustedes ponen en la canasta, confiando solamente en el Señor. Estas peticiones están allí, hermanos, porque es una muestra de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, sabiendo, Dios mío, de que tú nos has dicho en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuánta necesidad, Señor, hay en la vida de mi hermano y de mi hermana hoy en día, Padre, que necesitamos la intervención, Señor, de tu mano divina, Padre. Necesitamos a veces un milagro, Rey de Gloria, en el área física, en el área de las finanzas, oh Dios, en el área interior, Padre, en el área, Señor, espiritual maligna, necesitamos la intervención tuya, bendito Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, por mis hermanos y mis hermanas, que pueda surgir, Señor, esa fe en sus corazones, bendito Padre, de manera que puedan esperar un milagro de parte de ti, Señor, porque es tu deleite, Señor mío, el poder responder a las oraciones, Señor, de tu pueblo. Te pido por mi hermano y mi hermana en sus problemas financieros. Hay hermanos y hermanas que necesitan un trabajo, Padre. Y tú sabes, Señor, a dónde tú los puedes colocar. Yo te pido por ellos en esta noche, Señor, de que la gracia tuya, Señor, los bendiga, Padre, y los lleve a ese lugar donde ellos pueden ser útiles, bendito Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos para que se puedan defender en la vida, bendito Padre Celestial. Hermanas y hermanos que tienen deuda, Señor, que no hayan cómo, Señor, cancelar, Padre. Rey de Gloria,
conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Actúa con poder en sus vidas, Padre. Te pido que a mi hermana y a mi hermano los saques, Señor, de ese atolladero en el cual se encuentra financiero. Padre, tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes hacer, bendito Padre Celestial. Manifiéstate poderosamente a su vida, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, oramos por las personas que están enfermas en esta noche. Señor mío, tú has dejado tu palabra. Tú eres, Señor Jehová, el sanador. En la cruz del Calvario, Señor, tú venciste la enfermedad. Y tú dijiste, Padre, en la Biblia, lo has dicho, Señor, claramente, que por tus llagas hemos sido todos curados, Señor. Por lo tanto, manifiéstate en aquella vida, Señor, que necesita un toque de ti. Toda enfermedad sea reprendida en esta noche de ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret lo estamos pidiendo, bendito Padre Celestial. Y así, Señor, madres que están angustiadas por sus hijos, que no sabemos qué camino, Señor, esos jóvenes o esas señoritas están siguiendo. Pero, Padre, tú tienes tus métodos, Señor. Tú tienes tus maneras para tratar, Señor, con la juventud. Así como lo has hecho con cada uno de nosotros, Señor, en tiempos anteriores. Así te pedimos, Señor, de que tú actúes con poder, Padre, para que esos jóvenes puedan conocerte a ti, para que esos jóvenes puedan ser atraídos al redil, oh Dios mío, y sean salvos, Padre. Y esas vidas te puedan glorificar a ti, bendito Padre Celestial. Gracias, Padre, por esa fe que pones en nuestros corazones. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos, Padre, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo.